Entonces, yo quiero compartir con ustedes hoy día el deber de no avergonzarse, ¿no? Nuestro deber como cristianos es no avergonzarnos del Evangelio. Amén. El deber de no avergonzarnos. Nos ponemos en pie. Dos textos tan hermosos que tenemos aquí acerca del Evangelio. El apóstol Pablo es inspirado a través del Espíritu Santo para decir esto. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir. Pedimos que el poder de su Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, enseñándonos y guiándonos a entender su palabra. En el nombre de Jesús le damos la honra, todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí vemos, hermanos, una palabra que el apóstol nos hace muy notoria, para que nosotros podamos comprender hoy día. El apóstol dice: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo tenía muchos motivos, muchas razones para avergonzarse de la palabra, pero él hace una declaración fabulosa y dice: no me avergüenzo. Si ustedes bien recuerdan, el Evangelio, hermano, el cual Pablo está hablando, era aceptado o era recibido solo por la clase obrera o por la clase baja en ese tiempo. Los religiosos, los prestigiosos en aquel momento, o los ricos, miraban, ¿no es cierto?, a aquellos que se reunían como la chusma. Era una religión que se estaba levantando sin ninguna tradición. Era una religión que ahí se estaba recién levantando. Pero él claramente dice: no me avergüenzo. Tenía razones por qué avergonzarse, pero él lo declara. No me avergüenzo. Era una religión, hermano, que se estaba levantando, que la perseguían. Que allí, hasta él mismo, había sido uno de los perseguidores de esta religión. Pero él declara y dice: no me avergüenzo. Hoy en día no tenemos este tipo de persecución, o no tenemos este tipo de búsqueda para matarte a través del cristianismo, al menos aquí. Pero a lo mejor en el Medio Oriente, si eres cristiano, te pueden matar. Hay países que aún todavía, ¿no? Aquí tenemos esta libertad, pero en otros países no está la libertad. Y aquí, hermano, muchos, teniendo esta libertad y esta gran bendición de que la palabra de Dios fluye por todos los lugares, aún así se avergüenzan del Evangelio. Se avergüenzan. Muchos traen su Biblia bien escondida, que nadie se la vea, para que no sepan que son cristianos. Sí, se avergüenzan. Muchos que ni sepan. Ven a alguien que en la calle diga: hermanito, Dios te bendiga. Cállese, hermana, ¿qué está diciendo? ¿No? Intentan, pero el apóstol tenía muchas razones para avergonzarse. Nosotros, ¿qué razones tenemos para avergonzarnos de Cristo? ¿Tenemos razones para avergonzarnos de Cristo nosotros? No tenemos razones, hermano. El Señor dice en su palabra que el que se avergonzara de Él en esta tierra, Él se avergonzaría de nosotros, no aquí en la tierra, sino cuando nosotros llegáramos delante del Padre. Y si Él se avergüenza de nosotros delante del Padre, ¿quién nos justificará? No nos conviene, hermano, no nos conviene avergonzarnos. No nos conviene.
nosotros debemos estar dispuestos a seguir a Jesús. Mire el apóstol Pablo, él tenía todas estas razones, pero él no. Él hizo esta fuerte declaración. ¿Por qué hizo esta fuerte declaración, hermano? Aquí la Biblia dice, porque es poder de Dios. El Evangelio, hermano, no consiste en sabiduría humana. El Evangelio no es un grupo de personas que se hayan reunido y hayan formado una determinada religión. No. O una determinada idea. Hoy en día tenemos, sí, muchas religiones que son a través del esfuerzo humano, a través del sacrificio humano. La hermana comentaba ahora que había mucho que esta semana, llamada la Semana Santa, y la otra semana, ¿qué? No son santas. Solo esta semana es santa. Pero bueno, la religión enseña esto. La religión enseña esto, que esta semana es santa, o que este viernes era santo. Cuando la Biblia a nosotros no nos enseña esto. La Biblia no nos enseña esto. La Biblia, hermano, llama aquí claramente que el Evangelio es poder de Dios. Amén. No es invento de hombre. No consiste en estructuras humanas. El Evangelio es un poder transformador que cambia la vida, que cambia los corazones. Amén. Amén. Si el Evangelio de Dios ha venido a tu vida y no ha cambiado tu vida, es porque tienes una religión. Es porque tienes una religión. Hoy día veíamos que para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Amén. Amén. Entonces muchos hoy día se han conformado con filosofías humanas. Pero el Evangelio, hermano, no consiste en filosofía humana. No es platónico. No viene de Confucio. El Evangelio dice claramente, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Entonces este Evangelio o estas buenas noticias, porque la palabra Evangelio significan buenas noticias, estas buenas noticias deben transformar nuestras vidas, deben llevarnos a una vida nueva. Por eso cuando aquel hombre muy famoso que encontramos allí en Juan en el capítulo 3, que le dice, yo sé que tú has venido como gran maestro de Israel, yo sé que tú has venido, pero ¿cómo se lo estaba diciendo? Allí a hurtadillas en la noche para que nadie lo viera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía a hurtadillas en la noche este hombre? Allí reconociendo a Jesús, que era maestro de Israel. Porque se avergonzaba, no quería que aquellos que eran sus iguales lo vieran hablando con Jesús. Por eso este hombre llamado Nicodemo dice que fue en la noche, porque se avergonzaba. Por eso le digo yo, muchos traen su Biblia aquí escondida debajo del brazo. Se avergüenzan, como Nicodemo. No quieren que sus iguales lo vean. ¿No? Ahora, aquí la tienen un poco complicada porque la puerta está abierta hoy día aquí. El que pasa no verá que usted es cristiano. ¿No tiene escapatoria, hermano? Así que va a tener que confesarlo por ahí. El Señor, hermano, nos enfrenta a nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? La realidad del apóstol era esta. Él había tenido este encuentro tan glorioso, tan maravilloso con el Señor Jesucristo. Pero no se había quedado solamente con ese encuentro, sino que el poder del Evangelio que él recibió en su vida transformó totalmente su vida. De perseguidor pasó al anunciador. Amén. Después de estar en su comodidad allí, ¿no? Dice, allí a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes ahí en Israel, un maestro. Y Pablo era uno que estaba allí a los pies de él, a las enseñanzas de él, allí muy cómodamente, ¿no? Sentado allí, recibiendo las enseñanzas. Después de estar en esa comodidad, vemos que este hombre de Dios lo llenó todo del Evangelio.
¿Por qué? Porque el Evangelio, cuando lo recibió, llegó a su alma, llegó a su espíritu y revolucionó toda su vida. Porque el Evangelio, hermano, es poder de Dios. Por eso él se atreve en una de las cartas a decir: yo ya cuando vaya veré a aquellos que hablan, a ver si el Evangelio que llevan. Porque mucho hoy día es muy fácil, hermano, hablar del Evangelio. Lo difícil es hacer lo que se habla. Lo difícil, hermano, es estar en la presencia de Dios. Muchos dicen: Señor, te amo. Pero hoy día, que era domingo, que debíamos estar temprano. ¿Cuántos han llegado temprano? ¿No? Nos costó, pero... Hermano, el amor a Dios se demuestra con obras, con hechos. No solo de labios. No, es que a mí eso no me interesa. Es que ahí no está mi vida. ¿Acaso Dios solamente tomó una parte de tu vida y murió por esa partecita solo? ¿O murió por toda tu vida? ¿O acaso Él te da salvación solamente a una parte que tú tenías corrompida de tu vida y a la otra no? El Señor quiere toda nuestra vida. El 99,99% no le vale al Señor. Tiene que ser el 100%. Él quiere bendecirte el 100%, no el 99,99%. No. Entonces, nosotros debemos entregarle todo nuestro ser, porque Él murió por todos nuestros pecados, para darnos una vida a nosotros abundante y una vida plena, para que nosotros pudiéramos tener este gozo. Entonces no debemos avergonzarnos, debemos declararlo. Pero para declarar el Evangelio, hermano, hay que saber que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Este poder está cambiando tu vida. Está cambiando tu vida este poder. Si no lo está haciendo, entonces no lo has recibido. Porque el Evangelio es poder de Dios. Esta es la obra que Dios ha hecho. Cuando habla de poder, es lo que Dios ha hecho. Dios, en su propósito, en su plan, a Él se le ocurrió darnos salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Este es el poder de Dios en acción. Cuando los hombres lo reciben, entonces somos libertados, somos sanados, somos restaurados de todas nuestras inmundicias. Somos nuevas personas, nacidas de nuevo, llenos de su gracia, llenos de su poder. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia. Este hombre pudo declarar, anoche lo compartía Fernando, decía que allí nos mostraba las veces que había sido apaleado, las veces que había sido apiedrado, latigado. 5 veces latigado, 40 veces, 40 latigazos menos 1 por 5. ¿Sabes qué le cuenta? 4 por 5, 40, ¿no? Ahora menos 5. ¿Cuántas veces había sido latigado? 395 veces fue latigado el apóstol Pablo. Otras tantas veces lo golpearon, lo lapidaron, de naufragio. ¿Por qué? ¿Es que era fanático? ¿Es que era loco? No, hermano. Él había recibido el Evangelio. Y el Evangelio de Dios es poder. Es un poder transformador que cambia nuestras mentes, que cambia nuestros corazones, para que nosotros podamos llegar a su presencia. Porque nuestro caminar muchas veces lo vemos muy recto, muy bonito, con florcitas, muy preparadito. Y decimos: yo no le hago mal a nadie, me porto bien, hago todos mis deberes. Pero al final del camino, ¿qué me espera? La Biblia dice que al hombre, en su razonamiento, el camino le parece recto, pero el final de su camino es muerte. Dios, hermano, en su voluntad, envió este poder para dar salvación y vida eterna a los hombres. Nosotros, en la obra y en la manifestación y redención de Jesucristo allá en la cruz del Calvario, es que podemos entrar a la presencia de Dios.
Sin la obra de Jesucristo nosotros todavía estaríamos sumidos en nuestros pecados y nuestra religión o en nuestra filosofía. O andaríamos detrás de los ídolos, como en esta semana muchos van detrás de sus propios ídolos. Un mono de yeso que no tiene oído, que no tiene boca, aunque las tienen dibujadas o talladas, pero no hablan, no escuchan. En cambio, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es vivo. Él dice claramente en su palabra que no nos hagamos imagen de nada de lo que hay en los cielos ni en la tierra, ni de que las honremos ni las veneremos, que no nos inclinemos a ellas. Pero el mundo hoy día se volca allí detrás de la religión, detrás de la filosofía de hombres que conducen al hombre a la perdición. Pero el poder de Dios conduce al hombre a la vida de Dios. Y esta vida pueden recibirla libremente aquellos que vienen a Él. Por eso el Señor dice que de tal manera Él amó a este mundo que envió a su Hijo unigénito, al primero. Unigénito significa primero, al primero, para que muriera por todos los pecadores. ¿Cuántos han recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Somos libres de nuestros pecados. Entonces no debemos avergonzarnos. La Biblia nos sigue hablando y dice: poder de Dios para salvación. Ya hemos visto que la salvación solo se encuentra en Jesucristo. No en ídolos, no en imágenes. Aunque muchos dependen de esto, pero no tienen salvación. Y también aquí nos hace y lo dice al judío primeramente y también al griego. A los que están cerca, refiriéndose a los judíos, y a los que están lejos, a los griegos. La salvación es para todos, no hay diferencia. No hay diferencia de raza, no hay diferencia de posición económica, no hay racismo. En Cristo, hermano, se han roto todas las barreras que nosotros ponemos. No hay nacionalidad. En Cristo somos todos hijos de Dios y nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Amén. Amén. Así que no es que usted sea de allá, no es que yo sea de acá. Somos todos hijos de Dios. Amén. Toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Hemos sido llamados a una sola fe y a un solo bautismo para vivir en armonía con Dios, en una sola comunión. Y la comunión que nosotros debemos tener, hermano, es a través del Espíritu. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y en poder de Dios, en poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es que una persona venga aquí y salga saltando. El poder del Espíritu Santo es el que transforma el corazón, el que te hace tomar las decisiones correctas. Ese es el poder del Espíritu Santo. No es que tú vengas y te caigas al suelo Ese no es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo cambia tu mente, cambia tu corazón, te permite vivir en santidad, te permite seguir a Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo del cual Dios habla. Ese es el poder que Pablo recibió, de perseguidor a anunciador. Amén. Si solamente hubiese caído del caballo, hubiese estado allí y después se hubiese levantado él y hubiese continuado siguiendo a los discípulos de Jesús, ¿hubiese servido de algo que se hubiese caído del caballo? ¿Hubiese servido de algo aquella manifestación gloriosa que tuvo del Señor Jesucristo? ¿Cierto que no? No hubiese servido de nada. Si él solamente hubiese caído del caballo y hubiese estado allí 3 días en ayuna y no hubiese cambiado su corazón y hubiese seguido igual persiguiendo después a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Lo que el Espíritu Santo hace, hermano, es transformar la vida.
Si usted ha recibido la gracia, la misericordia de Dios, ha tenido un encuentro con Jesús, entonces su vida debe ser cambiada. No puede conformarse solo con el hecho de decirle: Señor Jesús, gracias porque me amaste. Debe empezar a vivir. Santiago claramente dice que la fe sin obra, ¿qué sigue? Pero ¿por qué Santiago se atreve a decir que la fe si no tiene obra está muerta? ¿Por qué se atreve a decir esto Santiago? Porque como hoy día, hermano, en ese tiempo también había muchos que se comportaban de boquita solamente diciendo que eran cristianos, pero sus hechos, sus acciones estaban lejos del verdadero cristianismo, del verdadero poder de Dios. Entonces, el cristianismo, hermano, no consiste en palabras, sino en hechos y en verdad. Nosotros debemos aprender a seguir a Jesús. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo, cuando vio que venían los discípulos, dije: si alguno de ustedes quiere venir conmigo, entonces niéguese a sí mismo. Ahí hay una cruz, tómenla y síganme. No estaba jugando Jesús. No estaba llamando a morir, no estaba llamando a negarnos para seguir a Jesús, hermano. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos esforzarnos. Amén. Este es el cristianismo, este es el poder de Dios. Abnegación, lucha. El Señor dice: yo no he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a traer espada. La palabra de Dios dice que es más cortante que espada de doble filo. Es la que entra en lo más profundo de nuestros corazones. Es la que nos santifica, nos limpia, nos purifica. En su palabra es donde podemos anclarlo firmemente. Vendrán vientos, vendrán mareas y estaremos ahí anclados firmemente. En la palabra del Señor. No en nuestros conceptos, no en la religión del mundo, no en la filosofía del mundo, sino en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que da sustento, es la que da alimento a nuestra alma, a nuestra vida. Así que nosotros debemos aprender y debemos saber que el Evangelio, que solo el Evangelio es el que transforma, es el que cambia. El poder de Dios. ¿Usted ha recibido el Evangelio? Amén. Amén. Entonces, recuérdelo. Su vida debe ser cambiada. Su vida debe ser transformada. Cuando hay una vida transformada, hermano, entonces podemos ver fruto. El apóstol Pablo dice: vosotros antes erais del árbol silvestre. Y un árbol silvestre se está refiriendo a un árbol que no da fruto. A un árbol malo, que no da fruto. Vosotros pertenecíais a ese árbol, nos dice. Pero hay sido tomado de ese árbol, sacado de ese árbol e injertado en el buen olivo. Cuando habla del olivo, ¿ustedes saben lo que es un olivo? ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es un olivo? Todos saben lo que es un olivo. Un olivo da breva, ¿no? ¿Da breva un olivo? ¿Pera? ¿Manzana? ¿Qué da entonces? Aceitunas, olivas. Eso es lo que da el olivo. No da otro fruto. El olivo da oliva. Y la oliva, hermano, es un fruto muy codiciable. Muy codiciable. España es un productor grande de olivo. ¿Sí? Francia, Alemania y los países de aquí de Europa vienen a buscar el aceite, que es la sustancia de la oliva, y es un producto que ellos lo codician y es muy caro. Si no, vaya al supermercado. Entonces, éramos del árbol malo, no dábamos frutos correctos, no dábamos frutos buenos. ¿Cuál era nuestro fruto cuando estábamos en el mundo? Inmundicia, pecado, lascivia, hechicería, enojos, pleitos, divisiones, contiendas. Ese era nuestro fruto.
Pero en Cristo hemos sido injertados, hemos sido puestos en este buen árbol. Entonces no podemos seguir igual. Jesucristo es el árbol de la vida, hermano. Entonces nosotros no podemos seguir en pleito, no podemos seguir en disensiones, no podemos seguir indiferente con el Señor. Debemos empezar a actuar como Él actuó. El Señor, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan ustedes lo que hizo el Señor? Padre, le dice, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Él se pusiera allí tranquilamente, echado en un sillón, o que Él se preocupara de su familia, de su casa, de sus hijos, que formara una familia y que tuviera una gran cuenta en el banco. ¿Esa era la voluntad de Dios para Él? ¿Esa era la voluntad de Dios para Jesús? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? La voluntad de Dios para Jesús, hermano, es que Él fuera a la cruz del Calvario y muriera por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones. Isaías 600 años antes, 6 siglos antes de que Jesús naciera, ya había profetizado cómo iba a morir el Mesías. Ya Dios lo había anunciado a las generaciones anteriores para que ellos pudieran mirar y tener fe en Dios. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. En repetidas oportunidades Él lo repitió y dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Sí. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Felipe le dice: todavía no entiendes que yo soy el Padre y que yo estoy en el Padre. ¿Por qué le dice yo soy el Padre o yo estoy en el Padre? Porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre, no su voluntad. Amén. Usted es una hija de Dios. Usted dirá: pero si yo nací de mi mamá, de mi papá, ¿cómo es de mi hijo de Dios? Si Dios es sobrenatural, es todopoderoso, es todo majestuoso. ¿Y usted me está diciendo que yo soy hijo de Dios? Claro. Es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Porque Él así lo ha establecido en su palabra. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él en su palabra dice que nosotros somos sus hijos. Sí, le hemos recibido. Amén. Sí, amén. Y si le hemos recibido, Él nos ha engendrado no a través de una relación sexual, no a través de una relación amorosa, sino en su voluntad. Amén. Sí, amén. En su voluntad. La voluntad del Padre era que Cristo fuera a la cruz del Calvario y muriera por cada uno de sus pecados, de mis pecados, los pecados del mundo, para que tuviéramos vida y una vida nueva. Esta era la voluntad del Padre y Jesús hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para usted, ¿cuál es? Dirá: no tengo ni idea. No sé cuál es la voluntad. Lea Mateo. Lea Mateo 28, los últimos textos allí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Lea Juan, lea las cartas de los apóstoles. Encontrará la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que nosotros vivamos y seamos semejantes a Él. Que nos entreguemos, que nos sacrifiquemos, anunciando y proclamando su verdad. El Evangelio debe fluir, hermanos. El Evangelio debe ser anunciado. ¿Y por quién? ¿Por los ángeles? No, por usted, por mí. Debemos anunciar y proclamar el reino. Esta es la voluntad de Dios. Por eso Dios nos ha llamado. Por eso Dios nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha renovado, dándonos una vida nueva, para que nosotros podamos salir a la calle y decirle a cuánta gente veamos: Jesús te ama. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él te quiere dar vida eterna. ¿La quieres recibir? Y te dice: no, yo con Jesús no quiero nada. Allá tú. Allá tú. Hermano, el Señor Jesucristo no vino a mendigar. Así que usted no tiene por qué andar mendigando tampoco. Sí debe anunciar con amor y misericordia, insistiendo. Pero si la gente lo rechaza, allá ellos. ¿Acaso la Biblia no dice eso? Los que reciben serán salvos. Los que no reciben
ya han sido condenados por cuanto no han querido recibir la gracia de Dios. El Evangelio consiste en esto. Este es el poder del Evangelio, hermano. Así que si nosotros nos levantamos en el poder del Evangelio, veremos maravillas. Veremos cómo Dios extiende su mano poderosa en señales y milagros. Amén. Cuando hay un poder obrando en nuestra vida. Amén. El poder del Evangelio, hermano, no consiste en 4 o 5 textos que nosotros nos aprendamos. El poder del Evangelio consiste en una vida nueva. Como les decía, en una vida de abnegación, de sufrimiento, de sacrificio, de entrega. Amén. Pero muchas veces nosotros ponemos mi hijo, mi madre, mi padre, antes que el Evangelio. Hermano Manuel, ¿qué me está diciendo usted que hago al Evangelio antes que a mi padre y mi madre? Yo no. Es el Señor Jesús. Dice, si vosotros amarais, ¿más a qué? Padre, madre, hijo. ¿Y qué dice? Antes que a mí, dice. Entonces, ¿qué dice después? Yo te recibiré y te pondré allí en alto. No eres digno de mí. Ah, no eres digno de mí. Entonces, entrega, sacrificio, hermano. No, esto yo no estoy inventando, es lo que la Biblia dice, es lo que el Señor exige. Así que nosotros hemos recibido el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio, hermano, no consiste en palabras aprendidas, sino en fe. En fe. Porque así como está escrito en la palabra de Dios, así como está escrita en la palabra de Dios, dice el justo, cuando se refiere a justicia, se refiere a hombres y mujeres que han recibido el Evangelio y que están viviendo conforme el Evangelio. Estos son los justos. Dice, el Evangelio, la justicia de Dios, se recibe por fe. Entonces, hemos recibido el Evangelio creyéndole a Dios en fe. ¿Y para qué? Para fe. ¿Y esto para fe qué significa? ¿Para fe? No, la fe es vivir, es practicar, es accionar. La fe le fue contada a Abraham como justicia. Su hacer. Dice, Abraham le creyó a Dios y se apartó de su familia, lo siguió donde Dios quiso llevarlo. La fe hace eso. La fe es activa, es movimiento, es acción. Eso es fe. Entonces, la fe a nosotros nos enseña a vivir cada día, sabiendo que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Amén. No somos cristianos solo el día domingo o el día sábado. El día lunes también somos cristianos. El día martes también. El día miércoles, ¿seguiríamos siendo cristianos? También, hermano. ¿Y el día jueves que está más lejos? También seguiremos siendo cristianos. Bien. Y volvemos a empezar el sábado y el domingo. Somos cristianos, hermano, todos los días del año. Los cristianos no tienen vacaciones. No hay vacaciones del cristianismo. Hemos sido llamados a vivir en una vida plena. Amén. Todavía tenemos tiempo. Veo que ustedes se me van de momento para allá, para la cocina, y las tripas les empiezan a sonar. Pero la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, sino de toda la palabra que proviene de la boca de Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios mismo. Y que recibámosla, amén. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darle gracias por su palabra, por su evangelio.